Que mis oídos te escuchen a ti. Que mis pies caminen tu senda. Que mis pensamientos te piensen a ti. Porque eres lo más grande de mi vida, Señor. Y quiero que sepas que todo es tuyo, mi vida es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi familia es tuya. Esta casa es tuya. Todo lo que somos y lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Tú eres más que suficiente. Tú eres el pleró de la iglesia. En ti estamos completos. Estamos plenos. Tú eres la universalidad en nuestras vidas. Señor, recibe la alabanza de esta casa. Que sea un grato perfume. Que nuestros corazones sean una ofrenda para ti. Que nuestros labios ofrenden alabanzas a ti. Somos tuyos, Señor, somos tuyos. Gracias, Espíritu de Dios, porque habitas en medio de tu pueblo y en tu pueblo. Gracias por hacer habitación de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú afirmas nuestras vidas, afirmas nuestros pasos, nos abrazas y en tu abrazo, Señor, traes firmeza, descanso, paz, tranquilidad, Señor. Y eso es lo que declaramos para cada hijo de esta casa. Eso es lo que declaramos, Señor. Saluda al que está allí a la par, dale la bienvenida. ¿Habrá alguien, me gustaría saber, habrá alguien que nos visita por primera vez? Puede levantar su mano, bienvenido campeón, bienvenido campeón. ¿Quién más por allí nos visita? Bienvenida, bienvenida. ¿Quién más? Todos los que hoy nos visitan sean bienvenidos, deseando que se sientan cómodos en medio de nosotros. Y como le dice la iglesia a todos los amigos en esta mañana, bienvenidos a Ciudad de Dios, una ciudad para todos. Me gustaría que mantengan allí la manito levantada para que los hermanos, los visitantes, el hermano Oscar nos visita también hoy, los visitantes, los que nos visitan hoy, mantengan la manito levantada, ¿sí? Para que el resto de los hermanos les conozca. Amados, si tienen ahí alguien a la par de los que nos visitan, salúdelo, acérquese, regálele una sonrisa. A ver, no sea tan tímido. Gracias por visitarnos, ¿sí? Ciudad de Dios también es su casa. Le damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. 1, 2, 3. Cristo ha ensanchado nuestro espíritu. Él ha extendido nuestras fronteras
No tendremos mentalidad de escasez. Cristo ha aumentado nuestra influencia y ha fortificado nuestros cimientos. Nos expandiremos en los 4 puntos cardinales y nuestros hijos disfrutarán la ciudad, y decimos amén a eso, ¿sí? Quiero que me muestres, por favor, la diapositiva de la ruta de edificación para refrescarlo, para recordarlo. Nuestra ruta de edificación, la primera estación es mi alimento. Es importante que espiritualmente nos alimentemos bien. La segunda, me uno. La tercera, me desarrollo. Y la última, me multiplico, ¿sí? Me alimento, me uno, me desarrollo, me multiplico. Esa es nuestra ruta de edificación. Y en este año queremos ser intencionales y movilizarnos a esto, ¿sí? A trabajar en pro de nuestra ruta de edificación. Diríamos que esta es nuestra forma, ¿sí?, de desarrollarnos y de multiplicarnos. Hoy quiero continuar con ustedes lo que comenzaba la semana pasada. Este año estamos hablando del orden, ¿sí? Les decía la semana pasada que en estos dos últimos años parece que el mundo fue estremecido. Parece que el mundo, alguien lo agarró y le hizo así. ¿Se recuerdan lo que decía de si alguno ha jugado dominó, las piezas hay que revolverlas, ¿no? Parece que algo parecido sucedió en el mundo. Las naciones fueron agarradas, las economías, la salud, la familia, y todo fue revuelto. Todo se movió del lugar de donde estaba. Y de alguna manera eso trajo colapso en las economías, en las familias, en las emociones de las personas. En esa línea hoy voy a continuar y le he puesto por nombre a esta palabra: lo único que puede detener el avance de la iglesia. Lo único que puede detener el avance de la iglesia. Para conectarme con lo que decía la semana pasada, permítame entonces hacer aquí un vínculo a algo que expresaba la semana pasada. Decía que no es casualidad que en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, primer capítulo y primer versículo, se nos muestre que hay un desorden. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. O sea, no es casualidad, no es inocente de que, repito, en el primer libro, primer capítulo, primer versículo, se nos muestra un desorden. Pero también, a la vez, se nos muestra a el Espíritu de Dios ordenando aquel desorden. Entonces tenemos dos elementos que debemos revisar. Por un lado el desorden, pero por otro lado el orden. ¿Sí? Ante un desorden siempre habrá un orden divino. ¿Cuál es el principio aquí? Dice que el desorden estaba en la tierra. ¿Cuál es el principio aquí? Tierra habla de lo temporal, pero para ser más específico, tierra habla de lo humano. ¿Sí? Diga conmigo, tierra habla de lo humano. Pablo dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, tierra, terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, en la Escritura, cielo habla de la sustancia y de la naturaleza de Dios, y tierra habla de lo humano.
de la humanidad del hombre. En este punto, entonces, el desorden se presenta, se da, se manifiesta, es en lo humano, es en el hombre, es en la humanidad, no en Dios. En Dios no hay nada que se desordene, que se descontrole, que se salga de su lugar. No, eso no existe en Él. El desorden, el desequilibrio, el descontrol se ve en lo humano, en la humanidad, en el ser humano. Entonces, la verdad aquí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que esto nos muestra desde el principio? Lo que esto nos quiere decir es que el hombre o la humanidad cada cierto tiempo tiende a desordenarse, pero solo Dios es el que tiene la capacidad de volverlo a traer al orden. El desorden que nosotros estamos viendo hoy a nivel mundial, eso siempre se ha visto en toda la historia. El hombre tiene temporadas donde aparentemente se percibe de que todo va marchando bien. Pero de momento hay un desorden, de momento hay un descontrol, de momento hay un caos. Bien sea en la economía, bien sea en el gobierno de una nación. O sea, de tiempo en tiempo hay un caos. Amados, pero es una buena noticia saber que el único que puede traer, que puede traer el orden al hombre se llama Dios. De hecho, que Dios traiga el orden al hombre es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Sí? Entonces, observemos esto. También decía en qué consistía el desorden que Génesis muestra. ¿En qué consistía? Porque Génesis 1:1 dice desordenada y vacía. Pero en los versículos que siguen, te muestra el mismo libro de Génesis el desorden. El desorden consistía en que los elementos creados estaban revueltos. Y allí es donde el Espíritu de Dios comienza a separar las aguas de las aguas. ¿Por qué? Porque estaban revueltas. Separó las aguas dulces de las aguas saladas. Allí es donde dice que separa las tinieblas de la luz, el día de la noche. ¿Por qué separa? Porque había un desorden. Porque estaba revuelto. No se discernía qué era noche y qué era luz. Entonces el Espíritu comienza a separar y a ubicar cada cosa en su lugar. Había un desorden entre lo que era tierra y lo que era agua. Por eso es que Dios entonces ordena los mares y les pone límites. No se discernía, todo estaba mezclado, todo estaba revuelto. Ojo con esto, el problema no estaba en el agua. El problema era que estaban revueltas. El problema no estaba en el día o en la noche. El problema era que estaban revueltos. Amados, no hay algo más peligroso cuando los elementos que Dios ha creado se revuelven. El problema no es tu mente. El problema son los pensamientos revueltos. El problema no es que tú sientas. El problema son las emociones revueltas. El problema no es tu corazón, el problema es si tu corazón se desordena. El problema no son las sensaciones, sino que éstas estén revueltas y desordenadas.
¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando llega a una casa desordenada? Entonces el Espíritu de Dios comienza a separar, comienza a ordenar los pensamientos en tu mente, comienza a ordenar tus emociones en el alma, comienza a ordenar. Porque en eso consiste el ministerio de la edificación. La primera creación habla de la nueva creación. Así como Dios en el principio hizo la creación, pero después empezó a ordenar cada cosa en su lugar, y en eso consiste un proceso de construcción. En un proceso de construcción, el problema no son los bloques, el problema es que estén revueltos. El problema no son las piedras, las cabillas, el problema es que estén revueltos. ¿Y qué es lo que hace un ingeniero, un arquitecto? Agarra los materiales y cada uno los ubica en su lugar. Hácelo fuerte a él. En eso consiste la pericia de ser un edificador. En eso consiste el llamado de ser ministros competentes para una edificación. Usted se imagina que una construcción de un centro comercial, mira, las vigas estas no las vamos a poner aquí, estas vigas van aquí. Puede haber un colapso de la edificación. Yo recuerdo que cuando estaba más chamo, aún estoy, mi tío me contrató, bueno, a mí no, a mi primo, para echarle una placa en su casa. Yo sencillamente era un ayudante, el albañil era mi primo. Pero mi primo, el albañil, llegábamos a las 10 de la mañana, imagínese usted. Y él decía, muchacho, ya vengo, voy a buscar algo. Y me dejaba a mí con mi otro primo, que somos contemporáneos, tenemos casi la misma edad, pero nosotros éramos los ayudantes. El albañil era mi primo, el mayor. Lo cierto es que mi primo me dice, Raúl me dice, vamos a hacer esa broma nosotros. Literalmente la placa la hicimos él y yo. ¿Usted sabe cómo quedó la placa? Como un chinchorro. Como un chinchorro quedó la placa, quedó con una barriga así. Yo no sé por qué hasta hoy no se ha caído. Amados, de eso se trata la creación. La creación no es más que una construcción que el Padre realizó. Entonces, eso que allá se nos muestra como figura, como una sombra, es lo que hace el Espíritu de Dios cuando es impartido en el corazón de cada hijo. Por eso es que usted es salvo por la fe en el preciso momento que usted recibe al Señor en su corazón. Pero eso no significa que ya llegó al diseño que Dios se trazó. Esto es un asunto, es un proceso. Y en ese proceso, en ese caminar de esa senda, en ese transitar de esa senda, el Espíritu comienza a ubicar todo lo que Él encontró revuelto. Oh, levanta tu mano conmigo, por favor. Levanta tu mano conmigo. Repito, el problema no está en que pienses, el problema no está en que sientas, el problema no está en tu carácter, el problema no está en tu carácter, el problema es que tu carácter se revuelve. El problema no está en tu boca, en tu lenguaje, el problema es si se te revuelve el lenguaje. Porque cuando tu forma de hablar se revuelve, dices cosas que no se deben decir. Entonces,
Esto es un escaneo del Espíritu para nosotros. Amado, no podemos aspirar que el mundo se ordene si la iglesia no está ordenada. No podemos aspirar que Venezuela se arregle si la casa de los cristianos no está arreglada. Entonces tenemos que evaluar por el Espíritu qué es lo que se revolvió. ¿Qué se me revolvió? ¿Se me revolvieron los pies? ¿Se me revolvió el bolsillo? ¿Qué se me revolvió? Y la pregunta es, ¿por qué se revolvió? Amados, entonces, ante esta situación, ¿qué se hace cuando la casa está revuelta? ¿Qué se hace? ¿Qué hace usted cuando dice, tengo la casa patas para arriba? ¿Qué hace usted? Mire, no hay algo que vuelva a una casa patas para arriba que vivir mudándose. ¿A quién le ha tocado mudarse? Yo tuve un profesor en la universidad que decía, yo no le deseo mal a mis enemigos, lo único que le deseo es que se muden cada 3 meses. Es tremendo. Yo he experimentado, me mudé de Las Flores a Parque Valencia por acá, de aquí a Parque Valencia otra vez. Yo he mudado varias veces, eso no se lo deseo a nadie. Y en toda mudanza se me pierden cosas. En toda mudanza. Cuando se nos vuelve la casa patas para arriba, cuando usted está haciendo un trabajo en la casa, una remodelación, cuando usted está pintando, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos ante una casa revuelta? Ordenarla. ¿Cierto? Y si eso lo hacemos nosotros, ¿cuánto más Dios que ama su casa? ¿Cuánto más el Padre que cuida su casa? Que ha invertido tanto en su casa. Así que si su corazón se revolvió, háblele a su corazón, dile, corazón, ordénate. Si tu mente se revolvió, dile, mente, pensamientos, ordénense. En el nombre de Cristo, ordénense. Carácter obstinado e iracundo, te ordenas. Te ordenas, amados, porque esto se trata de gobierno. Gobierno es que por el Espíritu usted comienza a gobernar su casa. Usted gobierna su vida. Usted no dice groserías no porque no las sabe. No, usted no dice groserías porque usted gobierna su lengua. Usted no le dice piropo a la que pasó con la minifalda o con la licra que divide la luz de la noche. Usted no le dice piropo obsceno no porque no se lo sabe, sino porque usted se gobierna las emociones. Sí, es un asunto de gobierno. No me robo las ofrendas, no porque no tenga necesidad, no me las robo porque es un asunto de gobierno. Entonces, esta semana meditando, inquiriendo, meditando en este asunto, me pregunté, ¿qué es lo único
que puede detener o frenar el avance de la iglesia. Y quizás el término único, quizás sea muy exagerado de mi parte. Quizás. Pero permítame esta exageración. ¿Qué es lo único que puede frenar en raya, detener o atrasar el avance de una casa, el avance de una generación, el avance de un ministerio, el avance de la iglesia? ¿Qué es lo que puede frenar? Yo comencé a observar en la Escritura. A ver, Señor, aclárame. ¿Qué es lo que en sí puede frenar a tu iglesia? Aclárame. Y comencé a descartar. ¿Será que la iglesia la frena un demonio? Comencé a descartar. ¿Será que la iglesia la puede frenar un espíritu inmundo que anda divagando en los aires buscando un cuerpo? ¿Será? Vaya conmigo a Efesios 1:20 al 23. Yo me consigo que la iglesia no puede ser detenida por un espíritu inmundo, por un demonio. Diga conmigo, la iglesia no puede ser detenida por un espíritu inmundo, por un demonio. Efesios 1 del 20 al 23. Y voy a leer solamente unos versículos, porque todo el capítulo es extraordinario. Dice, sobre todo principado. Observe las veces que se repite la palabra sobre. ¿Sobre todo qué? Sobre todo principado. Observe la autoridad que tiene Cristo y que tiene la iglesia. Dice, sobre todo principado y autoridad y señorío. Principado, autoridad y señorío. Y sigue diciendo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El 22 dice, y sometió algunas cosas. Dice, todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí dice que la iglesia, su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Entonces mi pregunta es, ¿será que un principado, que un espíritu inmundo, que un demonio puede detener el avance de la iglesia? Según lo que está establecido, no puede. Porque dice que la iglesia está sobre todo. Y dice que todo fue puesto bajo sus pies. Note esto, sobre por encima. Y todo está puesto bajo sus pies. Lo segundo que yo me preguntaba es, ¿será que la iglesia la detiene una persecución? ¿Un emperador? ¿Un gobernante o un rey? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué muestra la Escritura? Bueno, la historia y la Biblia muestran que la persecución que vivieron en el primer siglo, eran perseguidos, eran asesinados, los cristianos eran tirados a fosos, eran expuestos en los coliseos y eran motivo de burla y de masacres allí en vivo de forma sangrienta. Pero ni siquiera la persecución acérrima detuvo el avance de esa iglesia en esa generación. No la frenó el emperador romano, no la frenó Nerón, no la frenó ni mucho menos Constantino, nadie.
La frenó. Es decir, eso no pudo detenerla. Pero lo siguiente que me preguntaba es, entonces tiene que ser la muerte. Porque no hay algo más grave, ¿cierto? Más contundente que la muerte. ¿Será que la muerte frena el avance de la iglesia? Y yo me consigo con que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi eclesía. De hecho, en el libro de los Hechos mataban 10 y aparecían 100. Entonces la muerte tampoco puede. De hecho dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no pudiste atrapar, retener, detener al Rey de gloria. La muerte no pudo detenerlo, no pudo frenarlo, no pudo atrasarlo, no pudo con el Rey de gloria. Entonces la muerte tampoco tiene ese poder. Desde mi perspectiva, ¿qué es lo único que puede entonces frenar, detener o atrasar el avance de la iglesia? Lo único que lo puede hacer es el desorden que causan los santos en las congregaciones. Lo único que lo puede hacer es el desorden, es el caos que causan los mismos santos. No es la muerte, no es una persecución, no es un emperador, no es nada de eso. Lo único que puede frenarte a ti mismo es aquello que se ha revuelto en ti. Sí, no sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando. Pero lo que puede detener tu avance a nivel personal no es un principado que te pusieron en la esquina de tu casa. No es que estás en un trabajo de brujería. No. Es lo que está revuelto en ti. Lo que puede detener a una casa, a una empresa, a un país es el desorden que sus propios ciudadanos y gobernantes producen. Esto, hay una iglesia que es un referente en esto. Y es la iglesia de Corintios. Vaya conmigo allí a Corintios, para que lo tenga rápidamente de referencia. Cuando el apóstol Pablo abordó la situación de la iglesia de Corintios, escuche usted, él no se encontró que la situación de Corintios era un asunto de un demonio, de un espíritu inmundo que les estaba haciendo frente. Él no se encontró con que era la muerte la que estaba allí operando y deteniendo a la iglesia de Corintios. Él no se encontró con que Corintios como tal en ese momento estaba siendo frenada por una persecución. No. Pablo no se encontró con eso. Pablo entonces no los lleva a un espíritu de liberación. Pablo no los lleva a desarrollar vigilias y vigilias para reprender al demonio que estaba parado frente a ellos deteniéndolo. No. Pablo, cuando aborda la situación, él encuentra una iglesia revuelta. Él encuentra una iglesia desordenada. Insisto, no los llevó a un retiro de liberación ni de rompimiento. No los puso a reprender. Reprendan. No.
Pablo detecta desorden. Él observa una iglesia desordenada. Él observa una iglesia en un bochinche. Yo no sé si esa expresión se entiende fuera de Venezuela. Bochinche. Ahora Pablo, como ministro del Señor, como apóstol y un hombre competente, los lleva al orden de Dios. Los lleva al orden. Observemos a Corintios por un momento. Pablo observa que Corintio es una iglesia con muchos dones. Tenían dones del Espíritu. En Corintio había profecía, en Corintio había lenguas, don de lenguas, géneros de lengua. En Corintio estaba la función de maestros, de pastores. En Corintio estaba el don de milagros, estaba el don de fe. Corintios era una iglesia con dones espirituales, pero una iglesia desordenada. El problema no eran los dones. Los dones no era el problema. El problema era que los que tenían el don estaban desordenados. Lo otro que Pablo observa es que Corintios es una iglesia dividida. Corintios está dividida en 4 partes. Por favor, imaginemos por un momento una iglesia, una congregación dividida en 4 partes. En Corintios había un grupo que era de Pablo, otro grupo era de Apolos, otro era de Cefas y otro era de Cristo. Con eso se consigue Pablo, con una iglesia dividida en 4 partes. Pregunto, a esta división, ¿qué nombre se le puede dar? Desorden. ¿Lo ve? Desorden. En el capítulo 6, por eso le dije que fuese a Corintios, 1 Corintios. En el capítulo 6, Pablo observa que ellos, el cuerpo de ellos, estaba dado al pecado. Por eso Pablo dice que nuestros cuerpos nos sirvan al pecado. Vean ustedes la iglesia de Corintio, la iglesia con dones espirituales, pero los miembros de sus cuerpos estaban dados al pecado. ¿Eso qué es? Un gran desorden. En el capítulo 7, el apóstol establece orden en el matrimonio, porque al parecer los matrimonios tampoco caminaban en orden. Pablo también detecta que Corintios es una iglesia idólatra. Y usted se pregunta, pero ¿cómo un creyente puede ser idólatra? ¿Usted cree que hay? Pablo detecta que Corintios es una iglesia idólatra. Era tanto el desorden que creo que el clímax del desorden se observa en la cena del Señor. Era tanto el desorden que Pablo usa el término. Pablo dice que se cometían abusos en la cena. Abusos en la cena. Imagínate por favor un momento una iglesia que se vaya a dar la cena y que la mitad de la iglesia caiga pero borrachita, embriagados. ¿Qué pasó, hermano? Dame otro poquito ahí. Imagínate eso. Bueno, eso hacía Corintios.
Unos se embriagaban. Otros hacían, ¿sabe lo que es el término regolera? Tú sabes que cuando yo estaba pequeño, que jugábamos metra, nunca faltaba un malandrín, que mientras tú estabas jugando metra bien chévere, llegaba un malandrín, decía regolera, y se llevaba la mayor cantidad de metras que podía. Bueno, así habían unos en Corintios, que llegaban y y comían ra. Y cuando llegaban los demás, no había nada. Llega Armando agarrando, y llegó Peter, ¿y qué me dejaste? Y llega Tobar temblando, ¿qué hay? Y yo creo que no hemos llegado a esos límites porque hemos tratado de poner orden. Sí, aquí se dijo, y está en nuestros valores, no peleamos por comida. Se puso orden. Porque cuando yo era niño, en esta iglesia se peleaba por comida. Se esmoñaban por comida. Se robaban la comida. Una vez me recuerdo que mi papá hizo todo el esfuerzo de que compráramos un toro y eran las 5 de la tarde y nos estaba matando el hambre. Porque la carne se la robaron. Bendito Dios que ya. Llegó Pablo y puso orden en Corinto y dijo, si usted tiene hambre, come en su casa. Así dijo Pablo. Si usted lo está matando el hambre y tiene una solitaria, dijo Pablo, coma en su casa. Primera de Corintios 11:17, mira lo que Pablo dice. Pero al anunciaros esto que sigue, al decirles esto que sigue, no los alabo. No los puedo alabar. Porque cuando se congregan, lo hacen para lo peor. En vez de congregarse para lo mejor, se congregan para lo peor. Amados, hay dos tipos de congregaciones. Los que se congregan para lo mejor y los que se congregan para lo peor. ¡Wow! Entonces, cuando usted detecta, cuando ve como Leonor, más allá de lo evidente, usted se dará cuenta que la intención del apóstol Pablo es escribirle una carta a esta iglesia, es enviar a una carta para eliminar el desorden, para frenar el desorden que tenían. Yo me imagino los tiempos que hablaban lenguas, me imagino esa loquera. Entonces, observemos las dimensiones que el apóstol Pablo toca, abarca, estableciendo orden. Observemos esto. Número 1, Pablo establece orden a nivel individual, a nivel personal. Él comenzó y lo hizo, establece orden a nivel personal. Personalmente Pablo tuvo la osadía y el atrevimiento de establecer orden. De hecho, usted lo recuerda. En esta iglesia había un caso de inmoralidad. Y él tocó esto de manera directa, personal. Mira, fulano y fulano que están en esta situación de incesto. Esto es lo que van a hacer. No me fastidien más con esa gente. Pablo, mira, entréguenselos a Satanás y ya. De manera individual, puso orden en ese caso, porque era un caso directo, ¿sí? Pero número 2, Pablo establece orden a nivel familiar. Porque Pablo, en relación a los matrimonios, Pablo dice que el marido cumpla, y usted lo puede leer toda la carta, el marido cumpla con su deber conyugal y la esposa también cumpla con el deber conyugal para su marido. ¿Qué estaba pasando? Pregunto yo.
¿Qué desorden había ahí? Amados, no hay algo más íntimo que la intimidad sexual. Bueno, hasta eso se sabía. Y llegó Pablo y puso orden ahí. Número 3, Pablo establece orden ministerial. Y eso lo vemos en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Pablo habla de los dones y las funciones ministeriales. ¿Por qué? Porque, insisto, había desorden a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel ministerial. Un desorden, y Pablo está trayendo, ordenando esta iglesia. Número 4, Pablo trae orden congregacional. Ahora es a la iglesia. Observemos: individual, matrimonial, familiar, ministerial y ahora congregacional. Y una de las cosas que Pablo ordena en el capítulo 14 es que despeja el desorden de este asunto del hablar en lenguas. Y Pablo dice: sean sabios, sean inteligentes. Ustedes no se pueden poner a hablar en lenguas delante de los incrédulos, porque los incrédulos van a creer que ustedes son locos y tienen toda la razón. Si los amigos que hoy nos visitan nos ven hablando a nosotros cosas raras como locos, ¿qué van a decir al salir de aquí? Van a decir: en esa iglesia son locos. Y pregunto, ¿a su criterio no tendrían razón? Pablo establece orden y dice: yo prefiero que profeticen, porque el que habla lengua se edifica a sí mismo. Háblelas, disfrútelas, pero yo prefiero que profeticéis, porque el que profetiza edifica. El que profetiza enseña. El que profetiza exhorta, restaura, alienta, construye, dice Pablo. Bueno, usted se imaginará ese culto. Y todo el mundo hablando lenguas y hablando loqueras, y la mayoría son lenguas inventadas y no lenguas del Espíritu. Permítame seguir imaginando ese escenario. Yo me imagino a Tobar, a Peter y a Armando hablando lenguas, vueltos locos allí, imagínate tú, y borrachos. Yo no me quiero imaginar a Peter rascado, no. Y Armando menos. ¿Quién levanta ese gordo chico? Tirado ahí, ¿quién lo levanta? No, chico, levántate. Amados, diga conmigo: Pablo trajo orden. Eso es lo que hace una gracia ministerial. Eso es lo que hace una gracia ministerial. En este caso, la gracia apostólica de Pablo. Ubicar las cosas en su lugar. A nivel congregacional, no solo trajo orden en cuanto a los ministerios, las funciones, las lenguas, la reunión a la hora de congregarse. Pablo sabe también en dónde tuvo que meterse: en las ofrendas. Porque si está desordenado la casa, la familia, lo relacional, lo ministerial, ¿usted cree que estaban ordenados en las ofrendas? Vaya conmigo. Pablo dice en Corintios 16, versículo 1. Ayúdame allí, mi Reni. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mira cómo Pablo iba ordenando las iglesias. O sea, aquí no solo dice que Pablo ordena Corintios en cuanto a las ofrendas, sino que ya lo había hecho en Galacia. ¿Y cuál era la iglesia de Galacia? La iglesia de los Gálatas. Y Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue
no se recoja ofrendas, entonces eso habla de orden. Aquel cristiano que vamos a recoger las ofrendas. Ay, Dios mío, ¿qué doy? Ay, Señor, ¿cuánto doy? O sea, él no preparó en su corazón. No lo preparó. Pablo habla que hasta eso, la intención de nuestra generosidad, debemos haberla preparado con tiempo. Y la pregunta aquí que quiero hacer, Pablo dice, el primer día de la semana. La pregunta aquí que quiero hacer es, ¿cuál es el día para expresar generosidad? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el mejor momento para ofrendar? ¿Será que solo los domingos? Amados, el día para dar, el día para ofrendar es cualquier día. Puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles. Dios a usted quizás lo bendice un lunes, pero usted como piensa que el día de ofrendar es el domingo, usted dice, no, yo los ofrendo el domingo y el domingo ya se los comió. Y entonces el domingo, mientras se recoge la ofrenda, dice, Señor, tú sabes que bueno, Señor. Los necesitaba, Señor. Y Pablo es tan tremendo que Pablo dice, recibes como siembras. El que siembra poco, cosecha poco. Pablo estableció orden en este respecto. De manera que Pablo en la primera carta, él hace un diagnóstico de la patología que estaba atravesando la iglesia. Él hace un diagnóstico. Su primera carta es mostrándoles, haciéndoles consciente lo que tienen. Les está diciendo, ustedes tienen esto, en ustedes hay esto, observen esto, tienen esto, esto y esto. Aunque el diagnóstico no sea muy bueno, le tiene que decir al paciente qué es lo que tiene. Señor, usted tiene esto. ¿Sí? ¿A dónde yo observo la aplicación del tratamiento para la iglesia de Corintios? En su segunda carta. En la segunda carta, allí les manda el récipe. Esto. Este es el tratamiento que ustedes van a seguir. Amados, en definitiva, ¿qué es lo que yo, desde mi humilde perspectiva, puedo observar? ¿Qué puede frenar, detener o atrasar el avance de una casa, de una empresa, de un país, de una iglesia? El desorden. Pregunto, ¿Corintios como iglesia estaban edificando? ¿Estaban creciendo? ¿Estaban avanzando? ¿Estaban caminando con la causa? No. Porque edificar en un desorden no es edificar. No se puede avanzar en un desorden. No hay avance, no hay progreso en un desorden. No hay paz, no hay tranquilidad en un desorden. Levanta tu mano conmigo, por favor, para que me acompañes en esta declaración. Padre Celestial, que lo que se salió de su lugar, de tu iglesia en las naciones, tu Espíritu una vez más lo ordena. Padre, que tus hijos, declaramos que si se salieron de tu orden, que tus hijos vuelven al orden de la casa. Lo declaramos, Padre, lo expresamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y creemos que tu Espíritu ya está tratando con esta generación. Amados, porque usted como padre, usted que es padre, ¿verdad que sus hijos a veces se desordenan?
¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hay que hacer como papá? Que vuelvan otra vez. No, señor. Aquí no es así. Que vuelvan al orden de la casa. Señor, lo declaramos. De manera que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro aporte en medio de este desorden global? Yo no le estoy pidiendo a usted que cambiemos el mundo. No. Yo no le estoy pidiendo a usted ni siquiera que cambiemos a Venezuela. No. Pero sí le estoy diciendo a usted que ordene su mundo, que ordene su casa. Porque si su familia es una familia ordenada, es una familia desordenada menos que esta sociedad tiene. Si usted es un hombre ordenado, sería un hombre desordenado menos. Aquel hombre que no ve por sus hijos habla de una vida desordenada. Aquel hombre que anda preñando mujeres a la diestra y a la siniestra es un hombre que tiene su vida revuelta. Cada hombre ordenado por el Espíritu suma a una familia, suma a una iglesia y suma a una sociedad. Cada mujer ordenada por Dios sin duda suma a una sociedad. Usted se imagina cuánto es de bueno para una sociedad que las mujeres ya no estén pariendo así como que, no sé, como que la mandaron a producir, así como en producción. Y paren. Y son niños maltratados, niños desnutridos. No conocen a sus papás. 5 o 6 muchachos de 6 papás diferentes. Wow. ¿Y cómo van a ser esos hijos? Heridos, maltratados, resentidos con esta sociedad. Y después se le dice a Dios, ¿por qué, Señor? Dios no tiene la culpa. Dios dice, elige desorden o orden, la vida o la muerte. O sea, Dios no condena a nadie. Dios dice, aquí está la salvación, aquí está la condenación. Elige. Elegimos lo mejor. ¿Sí? Elegimos lo mejor. Ayúdame y acompáñame en pie, por favor. Tengo mucho más en mis notas. Tengo mucho más que decir. Pero creo que por hoy lo que hemos recibido es suficiente. Creo que con lo que hemos recibido tenemos para trabajar. ¿Sí? Tenemos para trabajar. Mi amado, yo lo quiero ver feliz. Que aunque pasemos por pruebas, por presiones, procesos, crisis, enfermedades, pero que a pesar de eso, usted pueda también disfrutar del gozo del Espíritu. ¿Sí? Que cuando tú sientas que algo viene a desordenarte la vida, a descontrolarte, tú puedas detectarlo y tú decir, no voy a caer en eso. No voy a aceptar ese desorden. Amados, una casa ordenada habla de una casa en gobierno. Una casa desordenada habla de la ausencia de un buen gobierno. Un buen gobierno, la señal de un buen gobierno es que la casa está ordenada. La señal de un mal gobierno es que la casa está revuelta. Es que la casa está revuelta.
Por eso dice desordenada ahí, vacía. Por eso era que el desorden estaba, porque había ausencia de un gobierno. Pero cuando el gobierno se hizo presente, comenzó a ordenar todo. Comenzó a ordenar todo. Amado Rey, Padre, aquí hay hijos tuyos hermosos. Aquí hay gente bonita, Señor, que quieren ir a más.